Ok, orar, ya. Orar en el nombre de Jesús. En lo más profundo, simplemente no creemos que Dios sea tan generoso como como, como Él repetidamente como Él repetidamente ha dicho, repetidamente que es. Por eso es que Jesús agregó con letra pequeña, pidan en mi nombre. Permítanme explicar lo que significa eso. Imagínense que su oración es un mendigo vestido pobremente que apesta alcohol y a olor corporal que anda a tropezones hacia el palacio del gran rey. Usted se ha convertido en su oración. A medida que camina arrastrando los pies hacia la puerta con rejas, los guardias se ponen rígidos. Su olor lo ha precedido. Usted balbucea un mensaje para el gran rey. Quiero ver al rey. Sus palabras casi no se entienden, pero usted susurra una palabra final. Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Al oír el nombre de Jesús, como por magia, el palacio cobra vida. Los guardias prestan atención y se inclinan ante usted. Las luces se prenden y la puerta se abre. Se le acompaña al palacio y por un largo pasillo hacia el salón del trono del gran rey, que llega corriendo a recibirlo y lo envuelve en sus brazos. El nombre de Jesús le da a mis oraciones un acceso real. Pasan por las puertas. Jesús no solamente es el salvador de mi alma, también es el salvador de mis oraciones. Mis oraciones llegan al trono de Dios como si fueran oraciones de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús no es otro asunto que tengo que arreglar para que mis oraciones sean perfectas. Es otro regalo de Dios porque mis oraciones son tan imperfectas. El sello de Jesús no solamente garantiza que mi paquete pase por las puertas, sino que también transforma el paquete. Pablo dice en Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y nota, es muy interesante aquí, ¿verdad? Y de nuevo, en el nombre de Jesús no es un cliché, no es algo que se repite, realmente es verdad lo que da acceso a nuestras oraciones y, como dijo, transforma nuestras oraciones. Las oraciones respondidas. A medida que vuelvo la vista atrás a mi vida, la declaración de Jesús, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, tiene perfecto sentido. Pausa aquí. Hermanos, ¿qué dijimos de ese énfasis de Jesús en Juan? ¿Se acuerda? ¿Qué cosa? El énfasis de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús dice, pidan en mi nombre en esa última escena, esa última cena? 4. Por lo menos 4, ¿no? Dijimos la vez pasada, creo dijo 4 o 5. Entonces, imagínense, están en esa última escena, en un espacio de 2-3 horas, está el Señor Jesucristo y les dice, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Creo que no les había dicho, ¿verdad? Pidan en mi nombre. Oigan, pidan en mi nombre. O sea, es muy enfático este asunto, ¿verdad? De pedir en el nombre de Jesús. Ok, ahora, dice el hermano Miller, permítame explicarlo, dándole un recorrido rápido a mis tarjetas de oración. Explicaré más adelante por qué uso tarjetas de oración en lugar de un listado. En la tarjeta de oración de mi hijo John tengo 5 peticiones de oración. 4 de las 5 tienen respuestas claras a la oración. Tengo una tarjeta aparte para su trabajo. Varios meses después de que comencé a orar, Dios respondió dramáticamente a mis peticiones por John. La tarjeta de oración de Emily tiene 6 peticiones. Dios ha contestado 5 de ellas. En otra tarjeta tengo 7 peticiones de oración por ella. Dios las ha respondido todas. Estoy dándole vuelta a cómo orar por Courtney, porque Dios ha respondido 4 de mis peticiones de oración por ella. Y no estoy seguro de por cuáles cosas debo orar ahora. En uno de nuestros seminarios de oración, un hombre que batalla con el típico cinismo cristiano común me desafió diciendo que si eso no era simplemente la ley de los promedios, es decir, muchas cosas ocurrirán naturalmente con el transcurso del tiempo. Tal vez yo no le daba mérito a Dios por lo que había ocurrido de cualquier manera. Excelente pregunta, estaba agradecido por su valor de compartir lo que muchos de nosotros pensamos.
No quería debatir la teoría, por lo que abrí mi vida y comencé a describir todas las formas en las que Dios ha respondido la oración. Dije, ¿cómo explicas todas mis oraciones respondidas por mis hijos? No son simplemente promedios. Durante el descanso, él se me acercó y renovó el desafío. Cuando comencé a mostrarle una de las tarjetas de oración de uno de mis hijos, para que él pudiera ver un ejemplo concreto, preguntó si podría tomar una de mis tarjetas de oración al azar. Sospechaba que yo podría controlar la evidencia al escoger una tarjeta de oración buena. Le dije, claro que sí. Así que sin ver, él abrió mi pila de tarjetas y puso su dedo en una petición de oración de hace un año. No pudo haber escogido una oración que fue respondida más dramáticamente. Le conté la historia de lo que Dios había hecho como respuesta a esa oración. Incluida en esa respuesta a la oración estaba una donación no solicitada de $50,000 para ayudarnos a lanzar un ministerio de oración de tiempo completo. Eso fue desconcertado. Tal vez Dios está vivo. Apenas ayer tuve 5 respuestas claras a la oración. Ese conteo es alto para un día típico, pero no es inusual. 3 de ellas involucraban a gente por la que había estado orando por algún aspecto del carácter de Cristo en sus vidas. Una era una oración por la sanación de nuestro contador, quien había estado batallando con una severa fatiga crónica durante 16 meses. No ha habido una sanación enorme, solamente un mejor diagnóstico. La última fue este capítulo. Había estado batallando para escribirlo durante varios meses y finalmente se cuajó ayer. Me doy cuenta de que mientras más cerca del corazón de Dios están mis oraciones, más poderosa y rápidamente son respondidas. Las 3 respuestas a mis oraciones por otros en cuanto a la semejanza a Cristo fueron particularmente impactantes. 2 involucraban llamadas telefónicas de mis hijos. Uno compartió cómo Dios había roto un patrón de idolatría. El otro habló de haberse convencido de la obstinación. Yo no había hablado con cualquiera de mis 2 hijos de estos asuntos. Todas mis palabras habían sido con Dios. Él estaba tratando con una tendencia a la dureza en la tercera persona. Había permitido el sufrimiento en las 3 vidas, lo cual expuso el corazón de cada uno, permitiéndoles ver su pecado. El Padre se deleita en llevar a sus hijos a la vida de su Hijo, a su vida, muerte y resurrección. Él quiere que moremos en la vid. Esa es su manera. Cuando usted está dentro de sus oraciones, claramente puede ver el tejido de Dios, pero frecuentemente es difícil explicárselo a un extraño. A veces no lo puede explicar porque avergonzaría a alguien innecesariamente. A veces es difícil porque usted tiene que estar dentro de la historia para verlo. Tiene que permanecer escondido para que el Espíritu obre. Jesús dijo que incluso el acto de la oración debe estar escondido. Nos dijo que el reino es un tesoro escondido en un campo o una semilla escondida en la tierra. Su vida terrenal desde su nacimiento hasta su muerte tenía esa misma calidad de escondida. Aún así, desde un punto de vista puramente secular, su vida fue la vida más influyente en la historia del mundo. Ninguna otra persona siquiera se ha acercado. Incluso ahora, la presencia de Jesús en la tierra tiene esa misma cualidad. Está escondida, oculta en la vida de sus seguidores. Una pausa. ¿Se acuerda que muchas veces batallamos con ese sentido de ¿para qué orar si de por sí va a pasar? ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda cuál mencionamos que Dios nos contestó el miércoles pasado? El lugar para el día de campo. Ok, bueno, pero no. Bueno, esa fue una oración que Dios nos contestó, tener un lugar para el día de campo. Pero el miércoles dimos otro reto en este contexto. ¿Se acuerdan? El día sábado llevamos a los niños al parque ecológico y oramos, Señor, danos un buen clima. Ahora, ¿qué hizo Dios? Mandó un frente frío el viernes y el sábado nos dio un buen clima. Ahora, hermanos, esta es la cosa. Un escéptico diría, ay, qué tontos son, de por sí va a venir el frente frío. ¿Seguro? ¿Se acuerdan que la única manera de poder decir que somos tontos es ser Dios, que puede controlar todas las cosas? Si uno puede explicar por qué las cosas pasan o no pasan, uno realmente tiene que ser Dios. ¿Sí o no? O sea, ya explica las cosas que pasaron, pero también hay la posibilidad de que no pasen.
Solamente Dios puede explicar esas cosas. Y hermanos, Dios en verdad nos dio un buen clima, hermanos, el sábado. Nos dio un buen clima, ¿verdad? Con los niños y nos dio un buen tiempo. Entonces, de nuevo, y a veces de nuevo, esos tipos de cosas como, ay, pastor, usted es pastor, ¿qué va a decir? Pero los que fuimos, vimos que Dios nos dio un buen clima, ¿verdad? Ok, entonces, eso es a lo que nos referimos, ¿ok? Ahora, aprendiendo a permanecer. La vida de oración es la vida que permanece. Muchos cristianos se topan contra la pared cuando conectan el permanecer con el pedir. Se quedan pasmados y piensan, si yo permaneciera, entonces mis oraciones serían respondidas. Permanecer se siente elusivo como un sueño espiritual imposible. Permanecer no es desconectarse de la vida, es la forma en que debería vivirse, en colaboración con Dios. Una de las mejores maneras de aprender a permanecer es pedir cualquier cosa. Jesús agregó el calificativo, permanezcan en mí. Solamente una vez, en las 6 veces que nos dijo que pidiéramos cualquier cosa, su interés principal era meternos en el juego. Comience pidiendo. No pida solamente cosas espirituales o cosas buenas. Dígale a Dios qué es lo que quiere. Antes de que pueda permanecer, el verdadero usted tiene que reunirse con el Dios verdadero. Pida cualquier cosa. Si vas a tomar en serio el ofrecimiento de Jesús de pedir cualquier cosa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Cualquier niño se lo dirá. Tiene que pedir. Y para pedir tiene que reflexionar en lo que quiere. Ahora comienza a ponerse complicado. ¿Quiere $1 millón? Comencé a sudar cuando uno de mis hijos consideraba una carrera que lo haría rico. No tiene absolutamente nada de malo el ganar mucho dinero. Solamente estoy profundamente consciente de lo que la riqueza le puede hacer a un alma. Tomás Merton, un monje trapense, escribió: ¿por qué tenemos que pasarnos la vida esforzándonos por ser algo que nunca querríamos ser, si solamente supiéramos lo que queremos? ¿Por qué perderemos nuestro tiempo haciendo cosas que son precisamente lo opuesto al propósito por el cual fuimos creados? Se requiere de reflexión para responder la pregunta, ¿qué quiero? No tardará mucho en mirar cuidadosamente la letra pequeña de Jesús. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mis 3 peticiones de oración resultaron de mi permanecer. No obstante, comenzaron por pensar en lo que yo quería que Dios hiciera. Mi experiencia es que la mayoría de la gente no pone a Dios a prueba. No le piden lo que quieren. Digo esto cautelosamente porque muchos cristianos han experimentado peticiones no respondidas que todavía no se han procesado. Hablaremos de esto muy extensamente en la 4ª parte. Sin embargo, la mayoría de la gente constantemente se cae del lado izquierdo del cuadro. No pedir o pedir egoístamente, no piden. En los próximos 2 capítulos veremos algunas áreas en las que no le pedimos a Dios, en las que le hemos mantenido a distancia. ¿Ok? Y eso es algo, de nuevo, muy interesante. ¿Ok? Capítulo 16. Lo que no pedimos, el alimento que necesitamos. En la iglesia, la mayoría de peticiones de oración se limitan a enfermedades, falta de trabajo, niños en crisis y tal vez un misionero ocasional. No es cierto, eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? No obstante, la oración de Jesús por el alimento que necesitamos fue una invitación a llevarle todas nuestras. En griego, danos hoy el alimento que necesitamos, Mateo 6:11, es una expresión desconocida que literalmente significa danos hoy el alimento de mañana. Alude a la abundancia que Dios quiere llevar a nuestra vida. Sospecho que su refrigerador o su cuenta de cheques ya tiene allí el alimento de mañana. Solamente una vez en nuestra vida, Jill y yo no teníamos hoy el alimento de mañana. Yo estaba en la universidad a tiempo completo y sostenía a nuestra pequeña familia. Nuestra primera hija, Courtney, tenía 1 año, con un negocio de medio tiempo de pintura de brocha gorda.
Era el día de Año Nuevo en 1975 y nos habíamos quedado sin comida, sin dinero y sin trabajo. Habíamos vendido nuestros libros, nuestras joyas y nuestros anillos de secundaria, por lo que nos sentamos a la mesa de nuestra cocina y oramos por comida. Al minuto en que terminamos de orar, el teléfono sonó. Era una clienta de pintura. ¿Podría llegar el día siguiente? Al día siguiente no solamente le conté a la clienta cómo ella había sido una respuesta a la oración, sino que le pedí un pago anticipado. No tenía sentido ponerse demasiado espiritual. Me impactó tanto lo inmediatamente que Dios respondió en nuestra oración cuando me fui a la cama. Le pedí algo mayor. Dios, ¿podrías cambiarme? Ni siquiera estaba seguro de ser cristiano. Por lo menos, el cristianismo no funcionaba en mi vida. Batallaba con dudas intelectuales. Sentía que la Biblia era monótona. No era solamente un punto bajo. Toda mi vida había sido así. A la mañana siguiente me desperté con un canto en mi corazón y con un hambre de su palabra que nunca se ha acabado. Él me cambió. Frecuentemente nuestra necesidad del alimento diario abre nuestras puertas a necesidades del corazón más profundas que la comida real. El día después de que Jesús alimentó a los 5,000, las multitudes se reunieron con él en la playa en Capernaum con hambre del desayuno. Jesús les dijo que él tenía un mejor alimento para ellos. El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Qué otra clase de alimento diario podríamos no pedir? ¿De qué manera podrían nuestras necesidades de alimento diario dejarnos ver nuestra necesidad del alimento del cielo? Las cosas materiales, demasiado egoístas, demasiado vulnerables. Ya hemos visto cómo no nos gusta pedir las cosas cotidianas como pijamas, pero hay otras categorías, particularmente cosas materiales, donde no se nos ocurre pedirle a Dios. Por ejemplo, vacilamos en orar: Dios, quiero unas vacaciones. ¿Podrías darme una? ¿Cuántos de ustedes piden eso? ¿Por qué no? Pastor, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que le vamos a pedir a Dios unas vacaciones? Es lo que está diciendo el hermano Miller, ¿no? No tenemos problema con actuar egoístamente, pero hablar egoístamente es vergonzoso. Después de todo, ya no somos niños pequeños. Una casa vacacional va tanto más allá del ámbito del alimento diario que se siente presuntuoso pedírsela a Dios. Entonces, ¿qué hacemos en lugar de pedirle a Dios una casa vacacional? Examinamos nuestras finanzas, hablamos con un agente de bienes raíces y compramos una. Todo sin orar en serio por la decisión. No me malinterprete, no digo que comprar una casa vacacional sea inherentemente pecaminoso. Dios se deleita en darles a sus hijos buenos regalos, incluso las casas vacacionales. No obstante, Él quiere ser parte de todas las decisiones que tomamos. Quiere que nuestras necesidades materiales nos lleven a nuestras necesidades del alma. Eso es lo que significa permanecer, incluirlo a Él en cada aspecto de nuestra vida. Permanecer es una forma perfecta de describir una vida de oración. Por ejemplo, muchos cristianos que piensan comprar una casa vacacional, incluso podrían orar, hacerle a Dios preguntas prácticas como: ¿nos alcanza el dinero? ¿Implica demasiado trabajo? ¿Debemos hacer una oferta por esta casa? Esas son buenas preguntas. No obstante, rara vez le hacemos a Dios preguntas del corazón como: ¿una segunda casa nos hará enaltecernos ante la gente? ¿Nos va a aislar? En el primer grupo de preguntas, Dios es su asesor financiero. En el segundo grupo, Él se ha convertido en su Señor. Usted permanece, alimenta su alma con el alimento que perdura. Podemos hacer lo mismo con un ascenso. Se siente egoísta pedirlo, por lo que en lugar de eso, nosotros lo buscamos. Terminamos separando de Dios una gran parte de nuestra vida, porque tratamos de sentirnos bien en cuanto a nosotros mismos. Como hemos visto, creamos dos egos, uno espiritual y otro material. También evitamos las oraciones como estas porque invitan a Dios a gobernar nuestra vida. Nos hacen vulnerables. Como las multitudes en Capernaum, queremos desayuno, no comida para el alma.
Cuando se nos deja solos, queremos que Dios sea un genio, no una persona. Los eruditos han señalado que las referencias de Jesús al reino son una manera sutil de presentarse como rey. Cuando oramos la primera petición del Padre Nuestro, que tu reino venga pronto, decimos, Rey Jesús, gobierna en mi vida. El corazón es uno de los campos misioneros más grandes de Dios. Por extraño que parezca, también podemos usar la oración para mantener a Dios a la distancia. Hacemos eso al hablar solamente con Dios y no con creyentes maduros. Puedo demostrar eso fácilmente. ¿Qué es más fácil? ¿Confesar los pensamientos impuros a un amigo maduro o a Dios? Al amigo es más difícil. Eso se siente real. Tenemos que hacerle al cuerpo de Cristo la presencia física de Jesús en la tierra. Las mismas preguntas que le hacemos a Dios. Si aíslan la oración del gobierno de Jesús al no involucrar a otros cristianos, terminará siendo su propia voluntad. Muchos cristianos aíslan su toma de decisiones del cuerpo de Cristo y luego se aíslan más ellos mismos en sus casas vacacionales. Dicen algo así, bueno, mi esposo y yo oramos por eso y parece que el Señor lo confirmó. Posiblemente Dios sí lo confirmó. También es posible que usted haya usado la oración como una cubierta espiritual para hacer su propio asunto. Podemos enmascarar nuestros deseos incluso de nosotros mismos. Miren cómo la escritura y un corazón que escucha están entretejidos en esta conversación hipotética con un amigo maduro. Bob, a mi esposa y a mí nos encantaría comprar una casa vacacional. Ya sabes cuántas presiones hemos tenido en la vida y sería grandioso salir a un lugar tranquilo donde podamos relajarnos. Hemos encontrado un bello lugar en un lago que toda la familia podría disfrutar. Al mismo tiempo estamos preocupados con lo que eso podría hacerle a nuestro corazón. Queremos ser seguidores de Jesús y Él advierte en contra de los graneros más grandes y mejores. ¿Es esto un granero más grande y mejor? ¿Nos hará enaltecernos ante la gente? ¿Nos aislará de la gente? ¿Es un uso sabio de nuestros recursos? ¿Limitará lo que podamos darle a otros? Al mismo tiempo pensamos que podríamos usar nuestra casa para darle vacaciones a la gente que no puede permitírsemela. Dime qué piensas. Esas son una conversación de un creyente a otro creyente, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que está diciendo. Pero ¿qué tal llevar una conversación de la misma manera con Dios? Oye, Señor, ¿qué piensas? ¿Por qué no oramos así? Oye, Señor, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Yo creo que inclusive eso puedes aplicarlo no solamente a la casa de Jesús, ¿no? Como uno cerca de su mundo y dónde vives, cómo es. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Estoy viviendo, somos gratos a nosotros. Exactamente. Ahora, y aquí viene una cosa importante. ¿Por qué es bueno hacer eso? ¿Qué es el punto del hermano Miller? ¿Por qué es bueno hacer eso? Sí. Nada más háblenos fuerte porque aquí voy a poner el micrófono aquí un poquito. Bueno, ¿lo pongo en medio? Hermana Marga, ahí se fue. Hermano Juan, ¿me escucha bien? Ok. Hermano Jesús. Yo creo que la idea de aquí del hermano es llegar a tener esa relación física con Dios. Porque precisamente ayer hablando con una persona que no se ha convertido, me habla y me toca un tema de Dios. Entonces le digo, es que queremos magnificar a Dios como un ser supremo que no tiene tiempo para nosotros. El asunto no es así, digo, el asunto es, Dios está ahí y tiene tiempo para nosotros. Entonces, yo creo que es a donde va el objetivo del hermano, de que podemos llegar sin más ni menos. Sí. Y este libro a mí me ha ayudado mucho en ese tipo de oración, porque antes nosotros éramos muy estrictos. Teníamos una forma de llegar, una forma de alabar en la oración. Y digo yo, pues esto o sea, implica mucho lo personal que debe ser.
Es a donde nos lleva este libro y es el objetivo de esta cuestión de ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo le he estado insistiendo un par de años a mi esposa, oye, ¿por qué no compramos un terrenito campestre? Y él dice, sinceramente, o sea, ¿para qué? No, pues, no más. O sea, no somos esas personas que tenemos el recurso, sinceramente no lo tenemos, pero sin embargo, si lo pedimos a Dios. Exacto. Y es una cosa que no hemos hecho. Exacto. No hemos llegado al tema de, Señor, a ver, te lo voy a poner en tus manos. Exactamente. No me acuerdo, tomando ese ejemplo, no me acuerdo cuando la hermana María Jesús me dijo, ¿por qué no oramos en la iglesia? Que Dios nos dé un lugar para hacer días de campo, retiros y cosas. Que muchas veces nos ayudan mucho, hermanos. ¿Verdad? Pero no, Señor, ¿cómo que? O sea, y a veces, de nuevo, a veces esa religiosidad y esa cosa, ¿cómo que le vamos a pedir a Dios esas cosas? ¿Verdad? Entonces, ¿Sabe lo que me contestó él cuando yo le sugerí? Vamos a orar a ver si el Señor nos permite comprar un terrenito más cerca. Porque Adán tiene uno, pero para allá bien lejos. ¿Y sabe qué me contestó? ¿Para qué, mamá? Para que lo disfruten otros. Viene el Señor y ¿quién lo van a votar? ¿Lo van a quedar aquí otros testigos? bueno, y esas son, de nuevo, Por eso le pegué un manazo y ahora, y eso es lo que nos está diciendo el hermano. Mire, ese tipo de conversaciones son las que necesitamos tener con Dios. Hermanos, por ejemplo, mire, les voy a compartir. Mi esposa y yo estamos teniendo una conversación entre nosotros y con Dios. Ya van varias personas que nos dicen, un amigo me dijo, yo estoy orando para que Dios le dé otro carro a su esposa. Y yo pensé, apenas puedo con esto, yo te quiero pedir otro carro para mi esposa, ¿verdad? Y bueno, ya está aprendiendo a manejar, mañana va por su licencia. Pero entonces, bueno, pero aquí viene el asunto. Y ese es, y de veras, así me dijo, y les puedo enseñar el mensaje de WhatsApp. Y luego alguien nos sugirió, oiga, ¿por qué no ora por eso? Le ayudaría mucho. Y así como que... Pero el tipo de conversación que estamos teniendo con, oye, Señor, mira, tú sabes, haciendo cálculos, mira, o sea, si tú nos quieres dar, pues tú vas a tener que darnos porque la gasolina está 20 tantos pesos, ¿verdad? Y hay que pagar seguros, y el seguro se están en tantos pesos cada año, ¿no? Entonces, o sea, y eso es el tipo de conversaciones que tenemos que tener con el Señor, ¿verdad? De nuevo, y eso es lo que está diciendo, porque a veces esas necesidades físicas son las que, ¿verdad? Son necesidades también de nuestra alma. Mi hermana. Fíjese que a mí me ayudó mucho este libro también, de las diferentes peticiones, ¿no? Se me presentó a mí un problema en la casa, no en la casa, sino en el terreno enseguida, tengo 2 terrenos aquí enseguida. Y apareció un panal de abejas y nos está causando mucho problema pues, en mi casa, ¿no? Porque está el terreno vacío y está muchas abejas. Entonces, pues ahí no estábamos viendo y arrancábamos a la casa, salía a tender ropa y se me venían las abejas y bueno, yo me voy a poner a orar, le dije a mi esposa, yo me voy a poner a orar seriamente por esas abejas y el Señor haga la obra porque para mí es imposible que se vaya. Entonces, y el dueño del terreno es un cristiano apostólico. Ya le dijimos, pero no actúa, no le van a hacer nada, pero no nos deja salir al patio, son demasiadas abejas. Y ya tengo toda la semana orando, y orando dije, Señor, yo sé que es una simpleza, Señor. Yo le dije al Señor, es una simpleza orar por las abejas porque no las debemos de matar, pero me está ocasionando estrés, me está mortificando. Y esa es mi petición y esta semana. Gracias a Dios que por este libro puedo entender pues cómo orar con Exactamente, por todas las cosas. Porque estamos metiendo, él dice, eso es meter a Jesús en nuestra vida. Porque a veces dejamos al Señor aquí, oh Señor, te vamos a ver el próximo domingo, bueno. Meter al Señor en toda nuestra vida. Vamos a continuar, dice, junto con esas preguntas, dele a su amigo información suficiente para tomar una decisión inteligente. Sea sincero con respecto a cuánto le costará, cuál es su ingreso y cómo impactará eso a lo que usted da y a sus ahorros. Una razón por la que no le hacemos esas preguntas a un amigo maduro es el individualismo occidental.
El individualismo se remonta a la herencia judeocristiana hasta el Salmo 23 y el cuidado tierno de Dios por mí. Cuando el buen pastor me ama, tengo dignidad y mérito, tengo valor como persona. No obstante, el secularismo moderno ha sacado al pastor del Salmo 23 y me deja solamente a mí, tratando de crear mi propia dignidad y mi propio mérito. Es mi dinero, yo me lo gané, necesito un descanso, por lo que nunca se me ocurre incluir a Dios ni a nadie más en mi decisión de comprar una casa vacacional. Sabiduría demasiado inesperada. Cuando necesitamos consejo, buscamos a una persona sabia, le hacemos una pregunta y escuchamos la respuesta. Rara vez se nos ocurre hacer eso con Dios. Para comenzar, no sabemos cómo responder a Dios. No oímos una voz audible, por lo que descartamos la posibilidad de que Dios le hable a nuestra vida. En efecto, decimos, tengo que saber cómo funcionará esto con anticipación. Tengo que estar en control. Olvidamos que en la mayor parte de la vida no tenemos el control. Cuando se trata de la gente, frecuentemente no sabemos cómo resultarán las cosas con anticipación. Olvidamos que somos espíritus encarnados, diseñados para oír de Dios. Sin darnos cuenta, estamos funcionando con la mentalidad de la ilustración que niega la posibilidad de un Dios infinito que le habla personalmente a nuestra vida. Por eso es que prefiero el término bíblico sabiduría a nuestro término más común, guía. La guía quiere decir que yo conduzco el automóvil y le pregunto a Dios por dónde ir. La sabiduría es más rica, más personal. No solamente necesito ayuda con mis planes, necesito ayuda con mis preguntas y hasta con mi propio corazón. Dice el recuadro, evitamos las oraciones que invitan a Dios a gobernar nuestra vida. Nos hacen vulnerables. He aquí un ejemplo de cómo le pido sabiduría a Dios. Abajo hay una página de mi cuaderno de oración de finales de la década de los 90. En la quinta parte hablaré más de cómo usar un diario de oración. Estaba pensando en cómo planificar los próximos 2 años. Asistí al seminario y, al mismo tiempo, quería escribir tanto un libro como un estudio bíblico sobre la persona de Jesús. No estaba seguro de qué escribir primero, o siquiera, incluso cuando escribía. Dios comenzó a responder mi oración por sabiduría. Mientras escribía esas preguntas, un pasaje bíblico llegó a mi mente. Voy a pausar. Mire lo que está diciendo aquí. Padre, enséñame a planificar mis próximos 2 años. No sé cómo hacerlo. Percibo que debería hacer primero el plan de estudios y luego hacer el libro. ¿Procedo con 40 lecciones? ¿Cómo enfoco mi tiempo? ¿Debería siquiera tratar de empezar? Un libro es igual a casa agradable, pero ¿se puede vivir en una carpa? Y eso fue su oración. ¿Ok? Ahora note aquí. Dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Proverbios 24-27. Me di cuenta de que escribir un libro era como construir una casa. Entonces escribí, el libro es igual a una casa. Un libro es como una casa, algo agradable pero no necesario. Siempre podíamos alquilar, por lo que pospuse escribir el libro. 1 año después, uno de mis profesores me permitió hacer un curso de estudio independiente donde escribí los 8 primeros capítulos de un libro acerca de Jesús. En el corazón de esa anotación del diario está la debilidad. No solamente le pedía consejo a Dios, eso me habría puesto a mí el control. Estaba muy al tanto de que no tenía los recursos para enfrentar los próximos 2 años de mi vida. Ni siquiera le pedí a Dios que fuera mi compañero. Estaba inclinado mientras pedía, permanecía. Esa dependencia no es natural para mí. Hace algunos años Jill quería comprarme una camiseta que decía, frecuentemente equivocado, pero nunca con dudas. Escribir esas preguntas en mi cuaderno de oración fueron una forma de rendirme. Estaba en desacuerdo con el espíritu de nuestra época y su búsqueda de autoexpresión y libertad ilimitada. Más bien quería estar en armonía con mi Creador. Como lo observó Einstein, los seres humanos, los vegetales o el polvo cósmico, todos bailamos con una tonada misteriosa, entonados a la distancia por un participante invisible. Yo quería mantener el paso con la música de mi Padre. Quería que mi pan verdadero llegara del cielo. Bien, lo que no pedimos, que tu reino venga pronto. Los cristianos hemos hecho algunas cosas confusas con que tu reino venga pronto, que mantienen distanciado el gobierno de Jesús. Hemos espiritualizado el reino, pensamos que solamente tiene que ver con cosas religiosas.
O por otro lado, hemos identificado el reino con las instrucciones cristianas. El reino sí está allí, pero esa es solamente una expresión del reino. Abajo hay una lista parcial de oraciones del reino que rara vez hacemos, seguidas de una discusión más profunda. Cambio en otros, demasiado controlador, demasiado desesperado. Cambio en mí, demasiado aterrador. Cambio en las cosas que no me gustan de nuestra cultura, demasiado imposible. Cambio en otros, demasiado controlador, demasiado desesperado. Rara vez oramos seria y deliberadamente por los que amamos mientras ellos tratan con sus pecados dominantes. Voy a acosar a los esposos por un minuto, porque la mayoría de los hombres no ora deliberadamente por sus esposas, solamente se quejan o se retiran. ¡Auch! Cuando oran, frecuentemente quieren que su propia vida no tenga dolor. Los hombres están dispuestos a trabajar para ganar dinero, para mantener limpio el jardín o para ayudar a los niños en los deportes, pero muchos no trabajan o no piensan en las cosas duraderas. Por ejemplo, un esposo rara vez le pediría a Dios que su esposa llegue a ser más semejante a Jesús. Digamos que ella lo critica. Cuando trata de hablar con ella de eso, ella dice, no sería tan crítica si tú no tuvieras tantos problemas. Al mencionar el tema, él solamente recibió más críticas, por lo que su corazón se cierra en silencio. Simplemente ya no le importa. Ella es como es, por lo que él continúa su vida y enciende el televisor. Sin darse cuenta, él ha llegado a ser crítico de la posibilidad de un verdadero cambio en su esposa. Un espíritu característico de un niño parece ingenuo como un recuerdo distante. Él es sabio como una serpiente, pero no es inofensivo como una paloma. Está rodeado de tontos y su única opción, como los griegos estoicos, es aguantarlo. El mal de bajo grado lo ha agotado. Conectarse con Dios en oración por la actitud de su esposa se siente como abrir una vieja herida. Solamente decirle eso a Dios es frustrante porque se siente tan desesperado. Es la versión espiritual de golpearse la cabeza en la pared. Simplemente es más fácil ni siquiera pensar en eso. Junto con su frustración está la culpa. Algo de lo que ella dice es cierto. Él no está seguro de dónde termina el pecado de ella y dónde comienza el suyo. El esposo también vacila a orar porque se le ha dicho que no debería tratar de controlar a su esposa. No obstante, el propósito de la oración es transferir el control de usted a Dios. Además, ¿no quiere el Padre que todos lleguemos a ser más semejantes a su Hijo? Dice el recuadro, cuando comience a pedir cualquier cosa, se sorprenderá con la forma en que la vida comienza a brillar con la presencia de Dios. ¿Dónde debe comenzar el esposo? Como un niño debe pedirle a Dios lo que quiere. Podría serle de ayuda escribir en un cuaderno de oración o en una tarjeta lo que él quiere que cambie su esposa y buscar un pasaje bíblico que describa a Cristo en ella. Luego podría comenzar a orar ese pasaje bíblico por ella cada día y también invitar a Dios a que obre en su propio corazón. Esa petición de oración llegará a ser una aventura de 20 años. La aventura comienza con pedirle a Dios, ¿tengo yo un espíritu de crítica también? ¿Respondo al espíritu de crítica de mi esposa con mi propio espíritu de crítica? Generalmente, lo que más nos molesta en cuanto a otra gente es cierto en nosotros también. Al quitar primero el tronco de nuestro propio ojo, el esposo libera en la vida de su esposa la energía invisible del espíritu. El reino comienza a llegar. El esposo puede permitir que Dios use la crítica de su esposa para hacerlo más semejante a Jesús. En lugar de pelear contra lo que ella dice, si es posible de algún modo, él puede hacerlo. No podemos batallar con el mal sin dejar que Dios destruya el mal en nosotros también. El mundo está demasiado entrelazado. Muy profundamente sabemos de manera instintiva que Dios obra de esa forma y nos retiramos de la oración. Como Jonás afuera de la ciudad de Nínive, quejándose de la misericordia de Dios, decimos, Dios, yo sabía que harías eso. Tan pronto comencé a orar por ella, comenzaste a obrar en mí. Al tomar la crítica de su esposa en serio, el esposo podría sentir que pierde su identidad, que llega a ser un cristiano codependiente y que trata de ser bueno mecánicamente. No es así. Simplemente sigue a su maestro, que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
El amor de Jesús es tan físico. Nuestro amor tiene que ser tan físico como el suyo. El esposo no está bajo el control de su esposa, está entrando a la vida de Jesús. El esposo no puede creer el evangelio a menos que también esté llegando a ser el evangelio. En otras palabras, cuando usted ha aprendido que Dios le ama, tiene que extenderle su amor a otros. De otra manera, el amor de Dios se estropea. Al darle gracia a su esposa, el esposo ingresa a la vida del hijo. ¿Llegará a ser semejante a Cristo? El esposo tampoco puede dejar un vacío en su corazón. Tiene que reemplazar su espíritu de crítica con un espíritu agradecido. Una de las mejores formas de hacer eso es escribir en una tarjeta o en un cuaderno de oración frases cortas de cómo él está agradecido por ella. Al agradecerle a Dios diariamente por cosas específicas de su esposa, comenzará a verla por lo que es, un regalo. A primera vista, eso se siente como que el esposo encubre la realidad. La vida se siente desigual, injusta. Después de todo, la esposa es la que tiene el espíritu de crítica. Él no solamente está gastando energía para reflexionar en su propia tendencia de ser crítico, que no es tan terrible como la de ella, pero también trabaja para estar agradecido por ella. Lo único que él tiene para sí es su lamentable y pequeña oración. Un corazón agradecido constantemente concede gracia porque ha recibido gracia. El amor y la gracia son desiguales. Dios derramó sobre su propio Hijo la crítica que yo merezco. Ahora Él me invita a derramar gracia no merecida sobre alguien que me ha lastimado. La gracia engendra gracia. Este esposo está tomando un viaje al corazón de Dios. Bienvenido a la vida de Dios. Así es como se siente la vida de gracia, especialmente al comienzo. Esa lamentable pequeña oración está conectada con el centro de poder del universo. Si el esposo persevera allí, se sorprenderá con la energía creativa de Dios. La gracia salvará el día. Orar continuamente por su esposa lo ayudará a llegar a estar más consciente de ella como persona. Pedro desafía al esposo a que le den honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No se puede separar la oración del amor. Mire lo que pasa con el tiempo. Al quitar su ego del camino, el esposo abre el espacio para que el espíritu obre en la vida de su esposa. Dios comenzará a hacer cosas mucho más efectivas de lo que el esposo alguna vez pudiera hacer. Nadie enseña como Dios. Con el tiempo, el esposo podría descubrir que su valor y sabiduría están creciendo. Encontrará las mejores frases, el mejor tiempo para ser amablemente sincero con su esposa. Pasará de tratar de ganar una batalla a amar una amiga. El reino se acerca. Ándele, hermanos, Y nosotros estamos pensando, Señor, que venga ese reino y mata a todos, ¿verdad? No, el reino también llega a nuestras vidas cuando el Señor toma, ¿qué? Control de nuestras vidas. Y eso es parte del Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Hermanos, yo deseo que venga el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita están elecciones y no hay a quién irle. Y uno ora, Señor, que venga tu reino porque está re feo. ¿A quién le vamos? Pero Dios nos contesta, oye, está bien, pero ¿no quieres el reino de Dios también en tu vida? ¿No quieres el reino de Dios también en tus finanzas? ¿No quieres el reino de Dios en tu tiempo? ¿No quieres el reino de Dios en tu boquita? No, Señor, ahí sí, ¿no? Yo nada más lo quiero en las elecciones. Es lo que está diciendo el hermano Miller, ¿no? O sea, a veces no pensamos en lo profundo de la petición. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿está bien? Muy bien. Entonces, esto es de nuevo más para pensar. ¿Ok? ¿Alguna última reflexión? ¿Algún último comentario? Yo digo que las mujeres hay que quererlas, pero no traten de entenderlas. Vamos a orar por ellas. Es muy interesante. Hermanos, y eso pasa aún con los hijos. Los hombres son los machos
¿Sabe por qué lo llaman machos? Que se amachan. Luchar, es lo que me dio mi abuelita. Y sí es cierto. Déjame terminar con esto. A veces, hermanos, también pasa con los hijos. Y eso nos está... Hablábamos con mi esposa y yo de eso en la mañana. Queremos, ya, hagan caso, obedezca. O por ejemplo ayer, ya, ¿por qué grita? Y cuando empiezas a orar, Señor, ayuda. Cuando empiezas a orar por ellos, Dios también es como, ¿y tú? Bueno, esta vez ya no voy a gritar tanto, pero es que ellos, ¿no? Yo oro por usted, porque les doy sabiduría para educarnos. Entonces, o sea, uno empieza a orar por esas cosas, ¿verdad? Y dice otro libro del hermano Tripp, hermanos, los pecados de nuestros hijos son nuestro espejo muchas veces. ¿Son nuestro qué? Espejo. Usted está viendo en un pequeño bodoque cómo se ve usted. Mi hermanos, a veces yo veo y... ¡Qué cosas! Pero podemos orar. Dios es capaz. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Sí.